Bueno, cordial saludo, estudiantes y docentes. Permito presentarme, mi nombre es Jennifer Rocío Álvarez Ojoa, acompañada de mis compañeras Diana Carolina Ruiz y Jessica Cuero. La temática a trabajar para el desarrollo de la actividad número 3 de electiva Cátedra de la Paz es el tema en referencia a los falsos positivos. Para narrar un poco los acontecimientos de los falsos positivos, queremos resaltar qué son los falsos positivos y para ello es claro decir que es el involucramiento de los miembros del ejército de Colombia en el asesinato de civiles, eh, haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del conflicto armado interno en Colombia. ¿En qué consistían estos falsos positivos? Bueno, estos falsos positivos consistían en el reclutamiento y las desapariciones forzadas de víctimas seleccionadas predeterminadamente con el fin de cumplir unas cuotas establecidas por el ejército, en donde pues fueron reportadas estas víctimas dadas según bajas bajo el conflicto armado en Colombia. Algo que queremos resaltar es que la JEP. La JEP fue creada como tal por el acuerdo de paz para investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado con las FARC, teniendo como objetivo juzgar a exguerrilleros y militares, agentes del Estado y civiles involucrados. ¿Cómo se descubre esto? Esto se descubre bajo la investigación realizada por la Justicia para la Paz, la JEP, en donde se afirma que el ejército asesinó más de 6.402 civiles premeditadamente entre el 2000 y el 2010 bajo el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez. Esto quiere decir prácticamente que el 78% de las víctimas murieron bajo su mandato. ¿Quiénes fueron los actores involucrados? Bueno, básicamente fueron el expresidente de la República en ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, ministerios de defensa, miembros de la fuerza pública como generales y otros rangos, entre ellos pues coroneles, mayores, capitanes, tenientes y demás. Esto generó gran impacto en la sociedad colombiana, ya que fue una de las masacres, se podría decir, más grandes que se ha cometido en el mundo, teniendo en cuenta los actos que se cometieron de manera premeditada. Esto afectaba de manera cultural y política para el desarrollo de una paz sostenible en Colombia. Muchísimas gracias por la participación. Posteriormente vamos a escuchar a mi compañera. Buenas noches. Bueno, continuando con el relato frente a la situación en la cual se desarrolló este conflicto armado, teniendo en cuenta que los hechos se realizan dentro del conflicto interno, el cual Colombia atraviesa hace más de 60 años, en donde los actores del Estado, en este caso el ejército, debe presentar ciertos comportamientos o ciertos resultados en relación a capturas o bajas dentro de este conflicto armado. Esto nos permite ver que esos crímenes de lesa humanidad que se presentaron en los años antes mencionados están altamente ligados a un conflicto interno que se desarrolla en Colombia, teniendo en cuenta que las personas que hicieron parte de estas desapariciones forzadas, en su gran mayoría de personas, chicos jóvenes de Soacha, en los cuales fueron sometidos a ser inmersos en un conflicto en el cual ellos no eran miembros activos ni pertenecían a ellos, pues consideramos que esto propició un conflicto aún más de intereses y de crear estos ciertos comportamientos en contra de los derechos humanos que se presentan en Colombia. El porqué del desplazamiento forzado dentro de este contexto. Creemos que es importante resaltar que este tipo de acontecimientos se presentaron en la parte oriental de nuestro país, en donde muchos de los campesinos y personas que eran habitantes de estos sectores tuvieron que desplazarse a causa de los enfrentamientos constantes en los cuales se presentaban los miembros del ejército y los grupos
revolucionarios que habitan en este sector. Esto creó no solamente el desplazamiento de las personas y habitantes de este lugar, sino también de aquellas personas que fueron víctimas de estos hechos tan crueles y que afectaron a Colombia directamente, sobre todo a jóvenes en los cuales en su gran mayoría presentaban algún tipo de discapacidad o tenían problemáticas sociales que no permitieron que ellos se pudieran defender o tener conocimiento frente a la situación que se presentó. Creemos que esto es un conflicto armado que se desarrolló en Colombia y por supuesto afectó directamente tanto a las familias de las víctimas y la impunidad que lastimosamente se ha presentado a lo largo de estos años porque no ha habido reconocimiento por parte de los grupos armados ni por parte del Estado de las actuaciones que se presentaron. Bueno, de esta manera, para darle respuesta a la pregunta número 3, nos centramos principalmente en manifestar que anteriormente se veía el conflicto armado simplemente en el campo, se tenía esa idea de que el conflicto armado solo se veía en ese contexto rural. Pero en realidad ahora, si nos centramos, podemos observar que esto ha llegado a nuestro contexto, ha llegado a nuestra realidad y es ahí donde en realidad nos enfocamos en buscar o en pensar que es importante tener en claro unos procesos de paz. Asimismo, la memoria histórica ha aportado dimensiones fundamentales en la transición hacia la paz, en el conocimiento y reconocimiento de los hechos violentos ocurridos, ya que con esto construimos una paz y renace claramente en los colombianos una idea diferente de cómo comprender y ser reflexivos de acuerdo a los acontecimientos que han pasado en nuestro país. Entonces el punto sería, y lo más importante sería también enfocarnos en sensibilizar a la opinión pública y a través de la escucha divulgar masivamente los testimonios de todas estas víctimas que han pasado por esta problemática del conflicto armado, para así pues lograr entender que esto es algo que nos concierne a todos, no importa el contexto en el que pertenezcamos, sino que esto nos debe importar a todos. Entonces ese era el punto número 3 y esa es la reflexión que hicimos. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas por la atención prestada. Esto fue todo. Bueno, y para cerrar nuestra intervención tenemos que resaltar que la paz se construye a partir de esta memoria que tenemos de los sucesos y reconocimiento de las situaciones que se presentan dentro del contexto de la paz. Entonces creemos extremadamente importante que cada una de las personas que participaron en este tipo de problemáticas tengan reconocimiento las víctimas y se les catalogue y se les reconozca con este derecho. Muchísimas gracias.